Me llamo Amber Mitchell y a mis 29 años creía que ya conocía bien lo que significaba ser una decepción para tu propia familia. Me excluyeron de las cenas de Navidad sin previo aviso y aunque eso dolía lo acepté. Lo que nunca imaginé fue lo que llegaría después, una factura perfectamente sellada por valor de $52,000 por el coche nuevo de mi hermana Jessica. Un coche que yo debía pagar. Ese día algo dentro de mí se rompió para siempre. Una década entera de chantaje emocional y manipulación económica se condensó en ese instante. Habían cruzado la última línea, y fue entonces cuando hice una llamada que lo cambió todo. Si estás leyendo esto desde una comida familiar, rodeado de abrazos sinceros y cariño verdadero, cuídalo como un tesoro. Dale a like y suscríbete mientras te cuento cómo descubrí qué significa de verdad la palabra familia y cómo aprendí por fin a levantarme por mí misma. Yo crecí en Westchester County, Nueva York, en una casa colonial de 5 habitaciones con césped perfecto y un garaje para 3 coches. Desde fuera, los Mitchell parecíamos una postal navideña. Mi padre Richard era un exitoso banquero de inversiones y mi madre Diana una figura habitual en los eventos de caridad del vecindario. Pero dentro de esas paredes todo era otra historia. Un desierto emocional donde el afecto se ofrecía con condiciones y casi siempre con facturas. Desde que nació mi hermana Jessica, cuando yo tenía 4 años, el equilibrio cambió. Ella era la estrella brillante de la familia, extrovertida, guapa, impulsiva. Yo, en cambio, era la que leía en silencio, la que sacaba sobresalientes, la que recogía la mesa mientras los demás aplaudían sus ocurrencias. A Jessica le celebraban cada rabieta como si fuera una muestra de pasión. Si yo me atrevía a decir lo que sentía, era una niña difícil. Esa diferencia no era anecdótica, marcó toda nuestra infancia. Cuando Jessica pidió clases de equitación, las tuvo esa misma semana. Yo tuve que mantener notas perfectas durante meses para justificar una petición mucho más sencilla, clases de piano. Su regalo de cumpleaños número 16. Un Audi nuevo rojo brillante con lazo incluido. El mío, un Honda usado y un sermón sobre el valor de la humildad. A pesar de todo, nunca me rebelé. Estudié, trabajé duro, me esforcé en ser la buena hija. Me gradué con honores, obtuve una beca para Cornell y me especialicé en economía y negocios. Mientras Jessica saltaba de universidad en universidad, como quien cambia de series en Netflix, yo acumulaba prácticas laborales, mejoraba mi currículum y soñaba con independencia. A los 24 trabajaba como analista financiera en una firma de prestigio en Manhattan. A los 27 tenía mi propio apartamento, un plan de pensiones saludable y 0 deudas. Pero la independencia en mi familia no era motivo de orgullo. Cada cena, cada reunión era una excusa para soltar alguna puya en voz baja, que si era demasiado ambiciosa, que si iba por la vida sola, que si el dinero me había vuelto fría. La ironía era tan evidente que dolía a mis padres, que se definían por sus relojes suizos, sus cenas en el club de golf y sus escapadas a la Riviera. Me llamaban materialista. Y lo peor, mientras me criticaban, vivían de mí. Al principio eran cosas pequeñas, Amber. ¿Podrías ayudar a Jessica con el alquiler este mes? Amor, papá, necesita un pequeño préstamo para una inversión. Es solo hasta que le llegue la comisión. Y yo decía que sí, porque era lo que se esperaba de mí. Porque decir no implicaba soportar semanas de chantaje emocional. ¿Es que no te importa tu familia? Pero lo que empezó como favores puntuales se convirtió en un patrón venenoso. Jessica no trabajaba, pero estrenaba bolsos de diseñador cada mes. Mi padre acumulaba fracasos empresariales con la misma facilidad con la que me pedía que los financiara. Y mi madre solo suspiraba como si todo aquello fuera mi obligación natural. Durante 10 años permití que mi cuenta bancaria fuera la red de seguridad de una familia que nunca lo fue para mí. Hasta que llegó esa factura de $52,000. No había notas de agradecimiento, ni siquiera una llamada previa, solo un sobre con el membrete del concesionario y mi nombre en la línea del pagador. Lloré, no de tristeza, de furia contenida. Y luego llamé a mi asesor y después a un abogado. Cerré todas las cuentas compartidas. Cambié mis tarjetas, cancelé los pagos automáticos y envié un único mensaje de voz familiar, sin insultos, sin lágrimas.
A partir de hoy no recibiréis ni $1 más de mí. Y si volvéis a intentar usar mi nombre o mi crédito para cualquier cosa, nos veremos en los tribunales. Un abrazo. El silencio que siguió fue glorioso. Han pasado 2 años desde aquello. Jessica me bloqueó en redes. Mi madre me escribió una carta manuscrita culpándome de romper la familia. Mi padre intentó llamarme cuando le embargaron el coche. Hoy vivo en paz, con amigos que sí me escuchan, con una pareja que no me juzga por decir no, y con una nueva definición de familia. La familia no es quien te hace sentir culpable por poner límites, es quien te respeta sin tener que pedir explicaciones, porque a veces para encontrar tu lugar, hay que perder primero el que nunca fue tuyo. ¿Quieres más historias como esta? No olvides suscribirte al canal y compartir este video si alguna vez te sentiste como la oveja negra. Porque a veces esa oveja es la única que aprendió a sobrevivir sin disfrazarse. Contribuía cada año a la gala benéfica de mi madre, porque me iba bien y porque cada petición venía envuelta en la promesa de unión familiar y pertenencia. Siempre que cedía las demandas, crecían. Hace 3 años pagué la deuda de 12,000 euros de la tarjeta de crédito de Jessica después de que me llamara llorando y jurando que cambiaría. 6 meses después la volvió a saturar, esta vez para irse de vacaciones de lujo a Bali. Cuando me atreví a mostrar mi enfado, mi madre me apartó a un lado con su sonrisa condescendiente de siempre y me explicó que Jessica simplemente experimenta la vida de otro modo y que yo debería estar agradecida por mi estabilidad económica. El año pasado cubrí el IBI de mis padres porque, según dijeron, iban un poco justos ese mes. Curiosamente, esa misma semana compraron una casa en la costa de Cádiz. Cuando pregunté cómo cuadraba eso, mi padre me soltó su discurso favorito. Hija, lo hemos dado todo por tu educación, ignorando por completo que cursé la carrera con becas y préstamos estudiantiles que acababa de terminar de pagar. Y a pesar de todo, seguía deseando su aprobación. En octubre hice otro intento por acercarme, propuse pasar un fin de semana familiar en Madrid. Lo pagaría yo, por supuesto. Reservé una suite en un hotel boutique, compré entradas para un musical que Jessica había mencionado y conseguí mesa en un restaurante de esos donde hay lista de espera de meses. El fin de semana transcurrió con una calma tensa. Mi madre se pasó medio tiempo criticando lo pequeño y poco céntrico que era mi piso, y Jessica acaparó cada conversación con sus dramas amorosos de turno. Después de aquello, la tensión con Jessica se disparó. Empezó a llamarme al trabajo con urgencias económicas constantes y a enviarme mensajes pasivo-agresivos si no respondía al momento. Mientras tanto, mis padres no se molestaban en disimular sus comparaciones, convertían la irresponsabilidad de Jessica en saber vivir, mientras que mi estabilidad era casi un defecto de carácter. Cuando noviembre dio paso a diciembre, me sentía dividida entre el deseo de pasar las fiestas con ellos y el terror de repetir el mismo guión. Aún así, había comprado regalos pensados con cariño para todos, y me preparaba mentalmente para el mismo baile de siempre, buscar aceptación mientras intentaba marcar límites. No tenía ni idea de que aquella Navidad sería diferente, y no en el buen sentido. La revelación llegó el 15 de diciembre, un miércoles aparentemente anodino. Durante la pausa para comer estaba hojeando Instagram sin pensar cuando lo vi. Una publicación de mi prima Taylor, toda mi familia reunida en casa de mis padres alrededor del árbol. Navidad temprana con los Mitchell. Agradecida de tener a todos juntos, decía el pie de foto. Todos, menos yo. Me quedé congelada mirando la pantalla. Mi padre cortando el pavo, mi madre colocando regalos, Jessica riendo con mis tíos, mis primos, mis abuelos, incluso familiares a los que apenas recordaba. Todos estaban allí. La fiesta, al parecer, había sido el fin de semana anterior. Yo no había recibido ni un mensaje. Con las manos temblando llamé a mi madre. Tardó 4 tonos en contestar con ese tono de voz forzado que usa cuando finge normalidad. «Ay, Amber, cariño, ¿cómo estás, mamá? ¿Por qué no me invitaron a la Navidad del fin de semana pasado?» Hubo un silencio. «Ah, eso. Fue algo muy improvisado, cielo. Sabemos que siempre estás tan liada con el trabajo. Y Jessica nos dijo que le habías comentado que tenías planes. Yo no le había dicho nada a Jessica,
Se lo aclaré. Mi madre soltó un suspiro teatral. Por favor, Amber, no empieces. Fue una reunión informal, nada especial. Ya sabes cómo se pone Jessica cuando siente que tú brillas más que ella. Está pasando un momento delicado y no queríamos tensiones. Lo entiendes, ¿verdad, cariño? Tú siempre has sido la fuerte. La fuerte era su forma de decir la que podemos dejar de lado sin que se queje. Antes de que pudiera contestar, añadió: nos vemos el día 25 para la celebración real. Ya verás qué bonito. Aquel nos vemos sonaba a limosna, a intento de aplacar mi decepción con una invitación de última hora. Esa misma noche, Jessica me envió varios mensajes. Una pena que no vinieras. Fue genial. Mamá dijo que estabas ocupada, jaja. Por cierto, ¿me ayudas con el regalo de mamá? Estoy pensando en joyas, pero necesito tu input económico, lol. Ninguna mención al hecho de que me habían excluido. Ninguna disculpa. Solo otro disfraz de hermana para pedir dinero. Aquella noche no pude dormir. Me pasé horas repasando mentalmente años de situaciones similares, como aquel viaje familiar a Cancún que descubrí por las fotos que colgaron, o la cena de mi graduación a la que llegaron con 3 horas de retraso, porque Jessica no encontraba qué ponerse. Jessica tuvo un pequeño accidente de tráfico, un golpe sin importancia que, sin embargo, necesitó atención inmediata de toda la familia. Mi celebración por la promoción en el trabajo se vio interrumpida abruptamente cuando Jessica me llamó llorando para contarme que su novio la había dejado. A la mañana siguiente ya lo tenía claro. Mandé un mensaje a mi madre. No iré a casa por Navidad. He hecho otros planes. La respuesta no tardó ni un minuto. ¿Qué planes pueden ser más importantes que la familia? Esa palabra familia ya no significaba nada para mí. Bien, no respondí. En su lugar llamé a mi amiga Lea. Lea llevaba años invitándome a pasar las fiestas con su familia. A diferencia de la mía, sus padres siempre me habían recibido con un cariño que no necesitaba esfuerzo. Me preguntaban por mi trabajo y, más importante aún, escuchaban con verdadero interés. Recordaban cosas de mi vida sin llevar un contador mental de favores. Cuando le conté mi decisión, Lea respondió sin dudar: por supuesto que puedes venir. Mamá siempre pone un cubierto extra para ti. Eres familia para nosotros, Amber. Aquella aceptación tan inmediata, tan honesta, me hizo llorar. Los días previos a Navidad me sumergí en la creación de nuevas tradiciones. Ayudé a decorar el árbol, horneé galletas con la receta de la abuela de Lea. Envolví regalos pensados con cariño para personas que realmente valoraban mi presencia. Por primera vez en años sentí el calor auténtico que se supone que traen estas fechas. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de vibrar. Mi familia insistía. Mi padre me llamó para decir que estaba rompiendo el corazón de tu madre. Jessica alternaba entre mensajes culpabilizadores y otros exigiendo consejos de compras. Parientes con los que apenas hablaba el resto del año opinaban ahora sobre mi decisión egoísta. La única voz que no sonó tóxica fue la de mi tía Patricia, la hermana de mi padre, quien siempre había sido un poco ajena al núcleo familiar. He oído que no vienes por Navidad, dijo cuando respondí su llamada. Buena elección. Hizo una pausa antes de continuar. Quería que supieras que esa reunión informal la planearon hace 3 meses. Vi las invitaciones en casa de tus padres en septiembre. Aquella confirmación de que mi exclusión había sido deliberada dolió, pero también aportó claridad. Entonces Patricia añadió un detalle que dio aún más sentido a todo Jessica. Destrozó su coche el mes pasado. ¿Lo sabías? Lo estampó contra una zanja después de una de sus noches de fiesta. Tus padres llevan semanas buscando cómo conseguirle otro, sin tocar el fondo reservado para la reforma de la casa de los Hamptons. Le agradecí su sinceridad, pero traté de apartar todo eso de mi mente. Yo había decidido disfrutar de una Navidad tranquila con personas que realmente me querían cerca. El día de Navidad con la familia de Lea fue justo lo que necesitaba sin saberlo. Comimos demasiado, jugamos a juegos de mesa, compartimos historias sin agendas ocultas ni comentarios pasivo-agresivos. Nadie apuntó mentalmente quién dio qué, ni criticó mis decisiones profesionales. Cuando el padre de Lea hizo un brindis por la familia, la de sangre, y la elegida, sentí que pertenecía a algo. Esa noche
regresé a casa con tarta de manzana, sobrante abrazos sinceros y una invitación para celebrar juntos el año nuevo. Por primera vez, no sentí la necesidad de mirar el teléfono buscando algún mensaje de mi familia biológica. Estaba empezando a entender que la familia debe sumar, no restar. Lo que no sabía era que ese aprendizaje estaba a punto de acelerar de forma brutal. Enero llegó con su clásico gris neoyorquino, cielo plomizo, nieve sucia y ese resacón colectivo tras las fiestas. Me volqué en el trabajo encontrando consuelo en las hojas de cálculo y las previsiones de ventas. A diferencia de las relaciones familiares, al menos esas respondían a cierta lógica. 3 semanas después de Navidad empezaba a sentirme yo otra vez. El dolor de haber sido excluida ya no ardía solo, pesaba. Me centraba en mis propósitos de año nuevo, establecer límites, priorizar vínculos auténticos y por fin apuntarme al curso de finanzas que llevaba postergando años. Entonces llegó el sobre. Era jueves por la tarde cuando recogí el correo. Entre facturas y propaganda encontré un sobre manila grueso con la dirección de mis padres como remitente. No había nota, solo mi nombre y dirección escritos con la caligrafía perfecta de mi madre. Lo abrí en el ascensor movida por la curiosidad. Dentro un montón de papeles. La primera hoja una factura por $52,000 emitida por Luxury Motors of Westchester. Compradora Jessica Mitchell. Cofirmante Amber Mitchell. Casi se me cayeron los documentos. Justo debajo el contrato de financiación de un Mercedes GL Coupe nuevecito. Cuotas mensuales de $1,138. Durante 5 años. Mi firma aparecía en la línea del cofirmante. Una firma que yo jamás había puesto. Con las manos temblando busqué mis llaves y al llegar al apartamento me dejé caer en el sofá. Pasé las páginas con la vista nublada, póliza, de seguro garantía extendida, papeles del concesionario. Y por último una nota manuscrita. Era de Jessica. Gracias por ayudarme con el coche nuevo. El otro quedó hecho polvo y necesitaba algo fiable. Asunto transporte. Mamá y papá dijeron que lo entenderías ya que te va tan bien. Detalles del pago adjuntos. El primero vence el 1 de febrero. Te quiero, hermanita. ¿Qué hizo EXO? El descaro del mensaje me revolvió el estómago. Esa seguridad con la que se daba por hecho que me haría cargo. Sin pensarlo 2 veces, llamé a mis padres. El corazón me retumbaba en el pecho. Mi padre contestó al segundo tono. Amber, ¿has recibido los papeles que te enviamos? ¿Qué demonios es esto?, espeté la voz cortante. Yo nunca acepté avalar el coche de Jessica. Esa no es mi firma. Ay, Amber, respondió con ese tono condescendiente que había perfeccionado durante años. No dramatices. Sabíamos que querrías ayudar a tu hermana. Lo ha pasado fatal desde el accidente. El accidente que provocó ella misma por conducir borracha, le rebatí recordando lo que me contó la tía Patricia. Eso ahora no importa, replicó con tono evasivo. Necesita un coche para su nuevo trabajo. ¿Qué trabajo que yo sepa, Jessica? No mantiene un empleo estable desde hace años. Tiene una entrevista la semana que viene, admitió sin demasiado entusiasmo. Pero necesita causar buena impresión. El Mercedes ayudará con eso. La ridiculez del comentario habría sido cómica, si no estuviera tan furiosa. Papá, alguien ha falsificado mi firma. Eso es delito. Yo no he autorizado nada. Tu madre firmó por ti, dijo sin un ápice de culpa. Sabíamos que te pondrías difícil, pero la familia está para ayudarse, y tú ganas más que suficiente para cubrirlo. Me quedé sin palabras. ¿De verdad acababa de admitir con esa tranquilidad que habían cometido fraude? Y encima justificándolo como si tuvieran derecho sobre mis ingresos, me faltaba el aire. Esto es ilegal, logré decir temblando de rabia. No pienso pagar el coche de Jessica. No seas egoísta, Amber. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Colgué. Sin más. A los pocos minutos mi móvil se llenó de mensajes. Jessica, papá dice que estás montando un numerito por lo del coche. Jessica. Lo necesito, Amber. Eres una egoísta. Jessica. Ni siquiera conduces un Mercedes. ¿Qué más te da, Jessica? Si no me ayudas, me quedo tirada. Cada mensaje era una puñalada más a mi incredulidad. Apagué el móvil. Me serví una copa de vino generosa y traté de asimilar lo ocurrido. A la mañana siguiente, llamé al trabajo y me tomé el primer día de baja en 3 años.
Necesitaba comprender bien en qué lío me habían metido. Una búsqueda rápida me confirmó mis peores sospechas. Si mi nombre aparecía como avalista, aunque fuese de forma fraudulenta, podía ser considerada responsable del préstamo. Salvo que denunciara. Con el estómago encogido entré en mis cuentas bancarias. Y entonces lo vi, el auténtico golpe. Habían intentado acceder a mi cuenta de ahorros principal el día anterior, la que contenía mi fondo de emergencia y el dinero para la entrada de mi futura casa. Por suerte, el banco bloqueó el intento gracias a una alerta de seguridad por actividad sospechosa. Llamé al banco de inmediato. Me confirmaron que el intento se había hecho desde un dispositivo conocido mi antiguo portátil, el mismo que les había regalado a mis padres cuando me compré uno nuevo. El asco me paralizó. Mientras yo intentaba entender lo del coche, ellos intentaban robarme directamente. Ya no era solo una cuestión de derecho, era premeditación, era codicia pura. Esa misma tarde recibí un correo de mi madre. Tu padre está muy decepcionado con tu actitud. Jessica está destrozada. No puedo creer que la abandones en un momento así. Como madre me duele ver en qué te has convertido. La familia se apoya a Amber. El coche ya está comprado y a Jessica le encanta. No estropees esto. Va a subir una publicación este fin de semana agradeciéndote públicamente por tu generosidad. No la dejes en ridículo. Aquello fue la confirmación definitiva. Para ellos mis emociones no existían. Jessica era el centro del universo. Yo solo valía por lo que podía aportar. Y lo de Instagram, eso lo decía todo, las apariencias importaban más que la ética o la legalidad. Esa noche algo cambió. Dejé de estar en shock y me llené de determinación. Por primera vez vi todo con una claridad brutal. No era amor, ni siquiera era familia, era abuso. Y se acabó. Al día siguiente tenía cita con una abogada. Antes llamé a la tía Patricia. No me sorprende, suspiró cuando le conté lo sucedido. Ya hicieron algo parecido con tu primo Ryan. Lo metieron como avalista en una multipropiedad sin decirle nada. Acabó pagando para evitar líos. Pues yo no dije. Me sorprendió la firmeza de mi voz. Esta vez no. La oficina de la abogada estaba en una casa antigua restaurada en el centro. Madera cálida, aroma a café, el contraste perfecto con el frío de enero. Natalie Hoffman, recomendada por una amiga, revisó los papeles con ojo clínico. Su rostro se fue endureciendo. Esto es fraude de manual, dijo al quitarse las gafas. Tu madre falsificó una firma en un documento financiero vinculante. El hecho de que sea tu madre no lo hace menos ilegal. ¿Qué opciones tengo?, pregunté, aferrando la taza entre las manos heladas. Varias, ninguna fácil, respondió sin rodeos. Puedes denunciarlo a la policía, lo que probablemente implique presentar cargos penales contra tu madre. No era la única opción. Podías denunciar el fraude al banco y al concesionario sin necesidad de iniciar una demanda formal, aunque ellos probablemente abrirían su propia investigación. O podías asumir el pago de un coche que nunca pediste. Dicho así de forma tan directa, parecía una decisión evidente. Sin embargo, décadas de manipulación familiar me hacían dudar. Si denuncio el fraude, ¿qué pasa con el coche?, pregunté en voz baja. Lo más probable, dijo Natalie con serenidad, es que lo embarguen, a no ser que tu hermana o tus padres consigan que les aprueben el préstamo sin ti. Y por lo que me has contado de sus finanzas, eso parece poco probable. Asentí, digiriendo la información y de paso replanteándome toda mi relación con ellos. Natalie me dirigió una mirada empática. No puedo aconsejarte sobre el aspecto emocional, pero plantéate esto. ¿Qué tipo de relación tienes con personas que están dispuestas a cometer fraude a tu costa? Fue una pregunta justa, y me persiguió mientras salía de su despacho con una estrategia legal clara, pero un torbellino emocional. Al encender el móvil, 17 llamadas perdidas, 36 mensajes. Mi padre había subido el tono. Si insistes con esa tontería del fraude, considérate expulsada de esta familia. Tu madre está destrozada por tu ingratitud. Jessica alternaba entre la furia y el chantaje. Ya enseñé el coche nuevo a todo el mundo. ¿Cómo me haces esto? Te conté lo de la entrevista de trabajo. Necesito causar buena impresión. ¿Recuerdas cuando te cubrí cuando estrellaste el barco de papá? Me lo debes. Nunca había estrellado el barco de mi padre. La invención era casi creativa en su desesperación.
Incluso primos con los que apenas hablaba una vez al año comenzaron a escribirme apelando a la lealtad familiar y la solidaridad en los momentos difíciles. Mi tío Roberto, hermano de mi padre y socio en su empresa, me llamó para recordarme que los conflictos familiares deben resolverse en privado. Está siendo demasiado legalista, con lo que claramente es un simple malentendido, dijo. Aquella campaña de presión perfectamente orquestada no hizo más que reforzar mi determinación. Reenvié todo a Natalie y seguí su consejo al pie de la letra, documentarlo todo y limitar al máximo mis respuestas. Esa misma noche me llamó mi jefa Sandra. Había vuelto al trabajo, pero no era la misma. Mi precisión habitual estaba ausente. Amber, ¿todo bien? Hoy noté algo raro en la presentación de Wellington, y tú no sueles fallar. Vacilé, pero decidí hablar con sinceridad. Estoy atravesando un asunto familiar complicado. Mis padres falsificaron mi firma para sacar un préstamo de coche a nombre de mi hermana. Ya he contactado con una abogada. Al otro lado del teléfono, el silencio duró más de lo esperado. Ya veo, dijo al fin Sandra. Eso es serio. ¿Necesitas tomarte unos días? No, por ahora el trabajo me está ayudando a mantenerme firme, pero quizá necesite algo de flexibilidad para algunas citas legales. Por supuesto. Y Amber, no dejes que nadie se aproveche de ti, sea quien sea. Yo aprendí eso, por las malas. Ese respaldo inesperado tan sincero contrastaba con la actitud de mi familia. Me hizo entender lo que empezaba a aceptar. El respeto no lo define el parentesco. 2 días después intentaron acceder a una de mis cuentas de inversión. Fallaron gracias a la autenticación en 2 pasos. Pero el patrón era claro. Cambié todas las contraseñas y preguntas de seguridad, eliminando cualquier información que mi familia pudiera conocer. Y entonces llamó mi madre. Amber Elizabeth Mitchell empezó usando mi nombre completo, como siempre que pretendía imponer culpa. Tenemos que hablar del asunto del coche como personas adultas. Tu padre y yo daremos una cena mañana. Jessica vendrá. Te esperamos a las 7. No era una invitación, era una citación. Antes habría acudido de inmediato buscando desesperadamente su aprobación. Esta vez acepté, pero por razones muy distintas necesitaba mirarlos a los ojos y marcar límites. Al día siguiente llegué puntual. La casa de mis padres, ese caserón colonial inmaculado, seguía igual de impecable e igual de fría. A través de la ventana vi el nuevo Mercedes de Jessica aparcado con ostentación en la entrada. Los coches de mis padres, por supuesto, ocultos en el garaje. Mi madre me abrió la puerta con un beso al aire que no rozó mi mejilla. Por fin dispuesta a ser razonable, dijo guiándome al comedor. Allí estaban mi padre y Jessica. Ella, con el móvil en la mano, ni siquiera levantó la vista. Él, junto a la chimenea, copa de whisky en mano, lucía su pose habitual de excepción, vestida de autoridad. «Siéntate, Amber», dijo señalando la silla frente a Jessica. «¿Tu madre ha preparado tu plato favorito? Hablemos con calma». Mi plato favorito era en realidad el de Jessica. Odiaba el estofado de ternera desde niña, pero nunca lo recordaban. «Antes de empezar», dijo mi padre, mientras mi madre servía, «queremos expresarte nuestra decepción por cómo estás manejando este asunto. Acudir a una abogada, a amenazar con cargos por fraude». «¿Y cómo es que funciona nuestra familia?» «Papá», pregunté en voz baja, «¿firmando documentos sin consentimiento? ¿Intentando vaciar mis cuentas? ¿Excluyéndome de reuniones familiares y luego esperar que financie la vida de Jessica?» Jessica lanzó el tenedor contra el plato. «Dios, ¿sigues lloriqueando por lo de Navidad?» «Fue una reunión pequeña. Fue toda la familia, Jessica. Todos, menos yo. Porque tú eres una estirada, siempre criticando. Con tu trabajo perfecto, tu piso perfecto y ese aire de superioridad». Mi madre le puso la mano en el brazo. «Amber, sabes que tu hermana es muy sensible. Siempre has estado celosa de ella, y francamente eso no es propio de una mujer de tu edad». Era como una escena ya ensayada 1000 veces. Jessica la víctima, yo la villana. La realidad, como siempre, quedaba al margen. «No pienso pagar ese coche», dije con firmeza. «Lo que habéis hecho es ilegal. He congelado todas mis cuentas y he recopilado pruebas de los intentos de fraude». El rostro de mi padre se ensombreció.
Después de todo lo que hemos hecho por ti, y exactamente qué habéis hecho por mí, le interrumpí, incluso sorprendida por mi propio tono. Yo me gané mis becas. Pagué sola mis préstamos universitarios. Me construí una carrera con esfuerzo y constancia. Mientras tanto, vosotros habéis financiado los 3 grados fallidos de Jessica Saldado, sus deudas de tarjetas de crédito, y ahora habéis cometido fraude para comprarle un coche de lujo que no puede permitirse. Te hemos criado, intervino mi madre con un chasquido de voz. Te dimos un hogar, educación, oportunidades. Eso es literalmente lo mínimo exigido por ley a unos padres, repliqué sin titubear. Y lleváis años haciéndome sentir que tengo que estar eternamente agradecida por ello. Como si no fuese suficiente con cumplir lo básico. Jessica, siempre presta al drama, se levantó con tal ímpetu que la silla cayó hacia atrás. ¿Te crees mejor que los demás, no? Pues te tengo una noticia, Amber, nadie te soporta. Ni siquiera tu exnovio, que se largó porque eres una calculadora sin corazón. Lo que ella no sabía, lo que ninguno sabía, es que mi ex se había ido porque se acostaba con ella. El detalle era tan revelador como cruel. Aquella escena me hizo ver con claridad. No solo me exprimían económicamente, sino que me despreciaban mientras lo hacían. Me utilizaban sin ni siquiera fingir afecto. Si no pagas ese coche, gruñó mi padre en un tono tan bajo como amenazante, quedas fuera de esta familia. Sin navidades, sin herencia, sin apellido Mitchell. Una amenaza que antes me habría destrozado. Pero ahora sonaba a liberación. ¿De verdad me estáis haciendo elegir entre $52,000 por un coche que jamás autoricé y una familia que me estafa, intenta robarme y me trata con desprecio? Me levanté sin prisa dejando la servilleta cuidadosamente doblada junto al plato intacto. No es una decisión tan difícil. Mientras caminaba hacia la puerta, mi madre alzó la voz. Jessica necesita ese coche. ¿Qué se supone que debe hacer ahora? Me detuve un instante solo para mirarles una última vez. Lo mismo que hice yo cuando necesité transporte, comprarse uno que pueda pagar. El trayecto de vuelta fue una nebulosa. La adrenalina me recorría entera. Por fin había dicho todo lo que me llevaba años quemando por dentro. Sentí un alivio inmenso, pero también un duelo silencioso. Acababa de perder a mi familia, o quizás solo acababa de admitir que la había perdido mucho antes. Lo que vino después me trajo una claridad inesperada. En lugar del remordimiento paralizante que había anticipado, sentí ligereza. Como si por fin hubiese soltado un peso que llevaba décadas cargando. Aún así, las dudas se colaban entre las rendijas. ¿Estaré exagerando? ¿Vale más la lealtad familiar que la dignidad propia? ¿He roto vínculos que debí proteger a toda costa? Esas preguntas me acompañaban en noches sin sueño, en reuniones donde me perdía entre pensamientos. Hasta que empecé terapia con la doctora Laura Chin, especialista en trauma familiar. Durante la segunda sesión me hizo una pregunta que me dejó helada. Amber, si una amiga te contara esta misma historia con su familia, ¿qué le aconsejarías? La respuesta fue inmediata: que huyera y que no mirase atrás. ¿Y por qué debería ser diferente cuando se trata de ti? No supe qué contestar. Mientras tanto, mi familia intensificó su ofensiva. Jessica empezó a subir fotos con el Mercedes a todas sus redes, etiquetándome con comentarios como la mejor hermana del mundo, bendecida, apoyo familiar y cuando tu hermana sabe que mereces lujo. Amoré entre hermanas. El mensaje era claro: si denunciaba el fraude, yo sería la bruja amargada que le arrebató su coche de ensueño. Mis padres fueron aún más lejos. Comenzaron a contactar con mis amistades y compañeros de trabajo, difundiendo versiones manipuladas de los hechos donde yo aparecía como inestable, desagradecida y mentalmente frágil. Algunos colegas me dijeron que habían recibido llamadas preocupadas de mi madre sobre mi supuesta confusión financiera. Mi propio padre llegó al extremo de llamar a Sandra, mi jefa, cuestionando mi capacidad para gestionar fondos de clientes, dada mi inestabilidad emocional en asuntos familiares. Hoy me llamó tu padre, me dijo Sandra durante una reunión semanal. Trabajo con agencias de gestión de crisis, Amber, y ni ellas suenan tan desesperadas. Aquel intento de sabotear mi reputación profesional fue la gota que colmó el vaso. Esa misma tarde me reuní con Marcus, mi asesor financiero, para blindar completamente mis activos. Con todo lo que me cuentas, me dijo mientras revisaba papeles, lo mejor es construir un cortafuegos financiero completo. Abrimos nuevas cuentas en bancos distintos,
actualizamos beneficiarios de todas las pólizas e hicimos un chequeo de crédito minucioso por si quedaban más sorpresas ocultas. Y las había. Descubrimos una solicitud reciente a mi nombre de una tarjeta de crédito en una exclusiva tienda de muebles. La fecha, 2 días después de la compra del coche. La solicitud fue rechazada gracias a la alerta de fraude que había colocado, pero el simple hecho de que lo intentaran lo decía todo. Esto no era solo Jessica, era una operación, un patrón, una familia que había decidido que yo era su cajero automático y que no necesitaba mi consentimiento para seguir sacando dinero. Esta vez era yo quien cerraba la cuenta, para siempre. Fue con aquel coche donde comenzó lo que fácilmente podría haberse convertido en una explotación financiera sistemática. Cuando enero dio paso a febrero, la campaña de Jessica en redes sociales adquirió un tono más siniestro. Empezó a publicar sobre familiares tóxicos que fingen apoyarte y sobre cómo reconocer a los narcisistas en tu vida. La proyección era casi admirable. Una publicación en particular llamó la atención: un selfie frente al Mercedes con el pie de foto. Hay quien prefiere destruir lo que amas antes que verte feliz. Sé fuerte ante los que odian incluso si llevan tu sangre. Los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo, de primos, tíos y amistades que no tenían ni idea de la verdad. Taylor, nuestra prima, la misma que había subido las fotos de la cena de Navidad, escribió: la sangre no siempre significa amor. Poner límites también es cuidarse. La ironía me dolió como una puñalada. Esa misma noche recibí el mensaje que colmó el vaso. Jessica, aparentemente borracha por los errores ortográficos, y la hora me escribió: te crees mejor que todos, pero solo eres una amargada sola, sin nadie que te quiera. Mamá y papá solo te aguantan X tu dinero. Ja, 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 todos nos reímos de ti a tus espaldas. Disfruta tu pisito vacío mientras yo voy en coche nuevo. Me quedé mirando ese mensaje durante un buen rato. Una extraña serenidad se apoderó de mí. La brutal honestidad de aquel texto ebrio confirmaba lo que ya venía sospechando desde hacía tiempo. Mi familia no me quería solo, me soportaban por lo que podía aportar. Aquella revelación debería haberme destrozado, pero no lo hizo. Fue casi liberador, como si por fin me hubiesen dado permiso para soltar. A la mañana siguiente, con una claridad absoluta y sin ninguna duda, llamé a Natalie Hoffman. Estoy lista para denunciar el fraude, le dije. Te voy a contar todo. ¿Estás completamente segura? Una vez iniciemos el proceso, será difícil echarse atrás. Segura. Ellos ya me dejaron sin alternativa. Después llamé al banco que había financiado el Mercedes de Jessica. Me llamo Amber Mitchell, dije al departamento de fraude. Quiero denunciar una firma falsificada en un préstamo para un vehículo. El agente comprobó mis datos antes de pasarme con un gerente llamado Robert. Su tono era profesional, pero había cierta calidez en su voz mientras me guiaba paso a paso. Le conté todo: fechas, documentos, el contacto de Natalie. Sé que esto no debe de ser fácil, señorita Mitchell, me dijo Robert. El fraude familiar, por desgracia, es más común de lo que imagina, pero denunciarlo requiere coraje. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Iniciaremos una investigación. Suele tardar entre 5 y 7 días laborables. Si se confirma la falsificación como parece por lo que nos ha contado, el préstamo se retirará de su nombre y de su historial crediticio. A partir de ahí, la entidad decidirá cómo actuar respecto al vehículo. ¿Reposeerlo? Lo más probable, a menos que la otra parte pueda asumir el préstamo a su nombre. Sabía que Jessica no podría. Su historial crediticio era un desastre: tarjetas al límite, impagos, retrasos. Mis padres quizás podían pagar las cuotas, pero no se harían cargo del préstamo. Eso iría contra todo el plan. Ponerlo a mi nombre era la clave. Entiendo, le dije. Procedan, por favor. Colgué y me quedé sentada en mi piso silencioso, sintiendo el peso de mi decisión. Había puesto en marcha un proceso que no solo podría dejar a mi hermana sin coche, sino que incluso podría acarrear consecuencias penales para mi madre por falsificación. La familia que había conocido estaba rota para siempre, y sin embargo, junto al duelo apareció algo nuevo: orgullo. Por primera vez en mi vida me había plantado, contra ellos, contra años de manipulación emocional y chantaje económico.
El precio era alto, sí, pero seguir siendo su rehén no era una opción. Cogí el móvil y escribí a Lea, lo hice. He denunciado el fraude. Su respuesta fue instantánea. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Quieres venir a cenar? Papá hace lasaña esta noche. Sonreí con lágrimas en los ojos. La familia, la de verdad, aún era posible, solo que no con quienes compartía ADN. El banco se movió más rápido de lo esperado. Apenas 3 días después de mi denuncia, Robert me llamó desde el departamento de fraude. Señorita Mitchell, nuestra investigación confirma, su firma fue falsificada en los documentos del préstamo. Ya hemos eliminado el crédito de su historial y usted no tendrá que asumir la deuda. Procederemos a la recuperación del vehículo. ¿Cuándo será eso?, pregunté con un nudo en el estómago, aunque sabía que estaba haciendo lo correcto. Ya se ha asignado a un agente de embargo. Podría ser hoy mañana. No informan del momento exacto por razones evidentes. Le di las gracias, colgué y me preparé para las consecuencias. No tardaron ni 2 horas. Mi móvil estalló en notificaciones. Jessica llamó una y otra vez dejando mensajes cada vez más desesperados entre ráfagas de textos. Se han llevado mi coche. ¿Cómo has podido hacerme esto? Estoy atrapada en el centro comercial. Me has arruinado la vida. No respondí. Solo bloqueé su número. Debería haberlo hecho mucho antes. Después vinieron mis padres. La voz de mi padre, normalmente templada y controlada, vibraba de rabia en su mensaje de voz. Lo que has hecho no tiene perdón. Tu madre está destrozada. Jessica está hundida. Jamás imaginé que mi propia hija sería tan despiadada. No vuelvas a llamar. No eres bienvenida en esta casa. Bloqueé también sus números. Y luego uno por uno todos los contactos que podrían ser utilizados como intermediarios. Fue como amputarme, pero al mismo tiempo como extirpar un tumor. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Jessica publicó un video llorando diciendo que le habían robado el coche por culpa de una traición familiar. Se pintó como la víctima perfecta sin mencionar la falsificación. Tíos, primos y viejos conocidos inundaron los comentarios con indignación y solidaridad, todos defendiendo a la pobre Jessica y condenando a la culpable anónima. Cerré mis cuentas. La opinión pública no me importaba, solo la verdad. Al día siguiente llegó el verdadero golpe. El departamento de fraude del banco se había puesto en contacto con mi madre. Ante las pruebas de la falsificación y la amenaza de cargos penales, su abogado llamó a Natalie. Mi abogada, lanzando insinuaciones vagas sobre reconciliación familiar y reparación económica, si retiraba la denuncia. Están aterrados, me dijo Natalie. El banco tiene pruebas irrefutables. Lo que han hecho es delito. Están intentando salvarla a ella antes de que todo explote. ¿Qué me aconsejas? Depende de lo que quieras tú. Si buscas justicia, seguimos adelante. Si buscas cortar por lo sano con el menor daño posible, podemos negociar un acuerdo de admisión formal, de culpabilidad pago, de los gastos legales y un compromiso legal de no volver a acceder a tus finanzas. Elegí lo segundo. No por amor. A esas alturas ya no quedaba nada de eso. Pero sabía que si mi madre acababa en la cárcel, se convertiría en mártir del drama eterno de Jessica. Yo no quería una guerra. Quería un cierre limpio, silencio, libertad. Las negociaciones duraron 2 semanas. Frente a la posibilidad real de cargos penales, mis padres aceptaron mis condiciones con una rapidez inesperada. Pagarían todos mis costes legales, firmarían declaraciones juradas admitiendo la falsificación y se comprometerían legalmente a no volver a acercarse a mis cuentas. Durante ese proceso, recibí apoyos que jamás habría imaginado. Mi tía Patricia me llamó: «Estoy orgullosa de ti». Alguien tenía que plantarles cara. Llevan años haciendo cosas así, pero todos tienen miedo de quedarse fuera del círculo. Incluso mi primo Ryan me escribió: «He oído lo del coche. Quería decirte que hace 3 años me hicieron algo parecido. Ojalá yo hubiera tenido tu valor». La familia que yo pensaba que se uniría contra mí estaba empezando a resquebrajarse. Había otros silenciosos rotos por dentro, víctimas también de la manipulación de mis padres. Nunca los vi. Hasta ahora, el día que se firmó el acuerdo, recibí un mensaje desde un número desconocido. Era Jessica usando el móvil de otra persona para saltarse el bloqueo. «Crees que has ganado, pero lo has perdido todo.
Disfruta tu dinero y tu vida vacía. Estamos mejor sin ti. Sus palabras buscaban hacer daño, pero no lo consiguieron. Sí había perdido a mi familia biológica, pero ¿qué habían aportado realmente a mi vida? Más allá del estrés, el chantaje emocional y el abuso disfrazado de amor, la soledad que sentía no venía de su ausencia. Venía de la realización más cruel de todas, que en realidad nunca estuvieron presentes como una familia de verdad. Esa noche cené con Lea y sus padres. Se habían convertido en mi red de seguridad. Me apoyaron sin condiciones, sin exigencias ni reproches. Por Amber brindó su padre, por tener el coraje de elegir la dignidad antes que complacer a los demás. No todo el mundo se atreve. Entre risas, conversación sincera y comida compartida, entendí que no estaba de luto por la pérdida de mi familia. Estaba de luto por la ilusión de que alguna vez la había tenido, y celebrando el descubrimiento de que a veces la verdadera familia es la que eliges. 6 meses después, el calor del verano llegó a Nueva York, y con él una paz que no esperaba. La batalla legal había terminado, el acuerdo se cumplía, las órdenes de alejamiento se respetaban. Mi madre no pisó la cárcel. Jessica finalmente consiguió un coche más modesto con ayuda de mis padres, y yo por primera vez en años empecé a sanar, a reconstruirme lejos del teatro emocional al que me habían condenado durante toda una vida. No fue fácil. Hubo noches en las que despertaba empapada en sudor, convencida de haber cometido un error. Días en que las fiestas y las fechas familiares pesaban como plomo, pero cada día que pasaba sin sus mentiras era una victoria. Los cumpleaños solían removerme por dentro, pero el Día de la Madre, eso era otra cosa. Me descubrí una tarde de mayo en el pasillo de tarjetas del supermercado, con la mirada perdida en mensajes que celebraban a madres incondicionales y llenas de ternura. Me sentía como una extranjera observando un ritual ajeno, como si el idioma de aquel afecto no estuviera hecho para mí. Pero cortar lazos con una familia tóxica trajo beneficios inesperados. En cuanto dejé de actuar como una gestora de crisis emocional, las 24 horas mi rendimiento en el trabajo se disparó. Recibí una promoción considerable junto con un bono que por primera vez no fue a parar a apagar fuegos familiares. Lo invertí en mí. Mi apartamento, que mi madre solía describir con desdén como claustrofóbico, se convirtió en mi refugio, un espacio solo mío decorado con calma y sin censura. Y lo más revelador, comencé a entender cómo eran las relaciones auténticas. Sin esa constante fuga de energía emocional hacia mi familia, tuve margen para cuidar amistades que antes apenas sobrevivían. Me apunté a un club de lectura, empecé a hacer senderismo, los fines de semana con compañeros del trabajo, y hasta retomé las citas, esta vez desde un lugar más sano, sin idealizar, sin tolerar red flags. La terapia con la doctora Chen pasó de semanal a quincenal. Mis herramientas internas se fortalecían. El trauma familiar no se evapora en un día, solía decirme. Sanar no es lineal. Habrá recaídas. Lo importante no es dejar de sentir dolor por tu familia, sino aprender a atravesarlo sin que te destruya. Algo que jamás imaginé fue cuánto costaría desprogramar ciertas ideas. Poco a poco dejé de sentir culpa por poner límites. Me descubrí dejando de disculparme por mis logros. Comprendí que ser generosa no debía implicar anularme y que el amor real no lleva facturas escondidas. En julio llegó un correo electrónico de la tía Patricia. Ella y el tío Steven celebraban sus 40 años de casados con una pequeña reunión en su casa del lago. Sin dramas ni manipulaciones. Solo buena comida y mejor compañía prometía. Y ningún otro Mitchell invitado. Lo pensé bien y acepté, con curiosidad y cautela. El fin de semana resultó ser una revelación. Patricia, la eterna oveja negra de la familia, siempre había mantenido una distancia prudente del materialismo de mis padres. Pero lo que no esperaba era encontrar en ella a alguien tan vibrante, divertida y lúcida. Tu madre siempre fue así, me dijo mientras mirábamos el atardecer desde el embarcadero. Incluso de adolescentes, todo lo valoraba según lo que podía sacarle a la gente. Tu padre era igual. Se encontraron como dos piezas del mismo puzzle. Cuando naciste tuve la esperanza de que escaparas a su influencia, añadió. Lo hice, respondí.
solo que me costó 29 años. Ella me apretó la mano, más vale tarde que nunca. El giro más inesperado llegó en agosto. Mi prima Taylor, la misma que había colgado en redes las fotos navideñas que me borraron del mapa familiar, me escribió. Pero esta vez no era una frase hueca, ni una excusa, era una disculpa sincera. He estado pensando en lo que pasó en Navidad y en todo lo que ha venido después, decía su mensaje. Entonces no entendía la magnitud, pero ver cómo la tía Diana y el tío Richard manipulan la historia me ha abierto los ojos. Siento haber contribuido a herirte. Si estás dispuesta, me gustaría retomar el contacto, sin presiones, en tus términos. Nos vimos en una cafetería neutral. La conversación empezó torpe como caminando entre cristales, pero poco a poco el hielo se fue resquebrajando. Compartimos vivencias. Taylor confesó que desde mi salida Jessica se había vuelto más tirana y mis padres aún más descarados con el resto de la familia. Es como si necesitaran tener a alguien bajo su control, observó. Cuando te fuiste buscaron otro blanco. Sentí un pinchazo de culpa, luego lucidez. No era mi trabajo proteger a los demás de mis padres. Cada quien debía ver el patrón por sí mismo y decidir. Taylor y yo pactamos reconstruir lo nuestro sin obligaciones. Nada de chismes familiares, nada de eventos con mis padres. Solo encuentros tranquilos entre dos adultas que comparten un pasado. Con la llegada del otoño, mi vida se había estabilizado por completo. Las finanzas en orden, la carrera en ascenso y mi círculo social lleno de personas que me querían por quien soy, no por lo que puedo ofrecerles. Claro que aún tenía momentos de duelo por lo que mi familia pudo haber sido, pero ya no dictaban mis días. Y entonces, en octubre, exactamente un año después del intento fallido de reconciliación en Manhattan, recibí un mensaje de Jessica. Pese a la orden de alejamiento, logró escribirme desde el móvil de una compañera de trabajo mía. Te odio por lo que hiciste, pero ahora lo entiendo, decía. Mamá y papá me han pasado a mí la organización de Acción de Gracias y esperan que lo pague todo. Cuando les dije que no podía, papá sugirió que saque dinero de mi fondo de jubilación. Me acordé de lo que dijiste, que solo compre lo que realmente puedo pagar. Tenías razón. No respondas a este mensaje. Lo negaré todo. Si descubren que me he puesto en contacto contigo, lo perderé todo. Solo quería que supieras que no contesté, pero guardé el mensaje. No era una disculpa, pero al menos era un reconocimiento. Jessica empezaba a ver el patrón. Por fin. Aunque romperlo seguía siendo decisión suya. A medida que se acercaban las fiestas, volví a repasar todo lo que había aprendido. Aquel recibo del coche, que en su momento me pareció la mayor traición imaginable, resultó ser un regalo disfrazado. Fue la sacudida final que necesitaba para abrir los ojos y salir de una vida entera de manipulación maquillada de cariño familiar. Descubrí que una familia no se define por el ADN, sino por el respeto mutuo, el apoyo sincero y un amor que no lleva etiquetas, condiciones ni facturas. Comprendí que poner límites no es egoísta, sino imprescindible para tener relaciones sanas. Y sobre todo, aprendí que alejarse de vínculos tóxicos no es un fracaso. A veces es el acto más valiente de dignidad personal. Esta Navidad iba a ser distinta. Acepté la invitación de Lea para unirme a su familia en su cabaña en Vermont. Había creado una nueva tradición, colaborar como voluntaria en un refugio la víspera de Nochebuena. Tenía planes para Nochevieja con compañeros de trabajo que ya eran amigos de verdad. Mi vida sin mi familia biológica no estaba vacía. Al contrario, era más plena, más estable y sobre todo, mucho más tranquila. El camino no había sido fácil y aún no había terminado del todo. Las cicatrices de mi infancia seguirían ahí como lo harían esos susurros internos de culpa y duda. Pero ya sabía identificar esas voces como lo que eran ecos no verdades. Había comprendido algo esencial: la familia puede elegirse y el amor auténtico jamás se cobra. Si estás viendo esto y algo de mi historia te resuena, por favor recuerda, mereces tener relaciones que sumen, no que desgasten. Poner límites no es crueldad, es supervivencia emocional. Y a veces las decisiones más difíciles son las que más paz traen. Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios. ¿Has tenido que tomar alguna decisión dura por tu bienestar?
¿Qué te ayudó a seguir adelante? Si esta historia te ha tocado, dale a me gusta, suscríbete para más relatos de resiliencia y compártelo con alguien que necesite oír que está bien elegirse a uno mismo. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, la familia de verdad es la que aplaude tu crecimiento, no la que te pasa la factura.